Bueno, vamos a ver algunos espectros, finalmente, porque esto parece un montón de ecuaciones y queremos ver los espectros. Bueno, no vamos a ver espectros, sino lo que se parece espectro. Vamos a simular cómo serían los espectros si nosotros tenemos cromóforos interactuantes, estos dímeros, estos dipolos, momentos dipolares que están interaccionando en distintas geometrías relativas. Acá tenemos estos 6 ejemplos. Vamos a ejemplificarlos de esta manera. Esto se parece un poquito más a una molécula, y esto vemos cómo están los dipolos. Acá vemos que tenemos de esta manera, estos dos que están alineados en el mismo plano, estos que están apilados, estos que están en el mismo plano, pero a diferencia del caso A, en vez de estar alineados así, están enfrentados, y después tenemos el mismo caso en el caso D, que cambia la orientación de los dos dipolos, y después tenemos estas dos situaciones en las cuales están a 90 grados. Así que los vamos a llamar de esta manera: los que están en el plano colineales cabeza-cola o cabeza-cabeza, y asimismo los que están apilados los vamos a llamar en este caso cabeza-cabeza, y en este caso que están así opuestos a 180 grados, cabeza-cola. Y tenemos este caso de perpendiculares cabeza-cabeza y estos perpendiculares que están intersecantes, o sea, se están cortando exactamente por la mitad, formando un ángulo de 90 grados. Así que vamos a ver, en función de algunas de las ecuaciones que tuvimos antes, cómo sería la transición. Repasemos. Habíamos dicho, teníamos una banda de absorción en el caso del cromóforo aislado, llamado monómero, que se desdobla cuando hay dos unidades de cromóforo, dos unidades monoméricas que están cercanas interaccionando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, no vamos a calcular el B1,2, pero sí vamos a tener que definir si, de acuerdo a la orientación que tienen los cromóforos, la interacción va a ser repulsiva o atractiva. Si la interacción, es repulsiva, eso va a levantar la energía, B1,2 va a ser positivo, y en el caso de que sea atractiva, va a bajar la energía del sistema, por lo cual B1,2, el desdoblamiento excitónico, va a ser negativo. Las ecuaciones acá son las de nu más y nu menos, y se suma este término, pero o se resta, pero vamos a tener en cuenta que este término intrínsecamente puede ser positivo o negativo según la interacción de los cromóforos, que va a depender de su orientación relativa. Entonces, lo primero es signo del desdoblamiento excitónico, que nos va a determinar la frecuencia de la componente en fase y en antifase. Y una vez que tengamos eso, lo que podemos hacer es, de acuerdo al ángulo que estén formando los dos cromóforos, vamos a determinar cuánto es la intensidad de cada una de las dos componentes del doblete. Bien. Ejemplo particular. Acá repetimos las ecuaciones para tenerlas acá a mano. Este es un monómero que tiene esta intensidad, sería con la intensidad de 0A, una molécula de monómero. Primer ejemplo, que tenemos los dos cromóforos en el plano, colineales, cabeza-cola. En la forma esta que lo tenemos orientados, ¿cómo les parece que va a ser? ¿Una interacción atractiva o repulsiva? Correcto, una interacción atractiva, porque tenemos el positivo con el negativo, el que estén alineados los dipolos, entonces en ese caso va a bajar la energía, B1,2 va a ser negativo, y vamos a ver qué pasa cuando aplicamos un B1,2 negativo en estas ecuaciones. Acá el término nu más, le vamos a estar sumando un término negativo, entonces nu más, al sumar un término negativo, va a ser un valor de frecuencia menor que el original, y a nu menos, al restarle un número negativo, le estamos sumando algo, y va a estar a una frecuencia que va a ser mayor que la original. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo van a estar orientados en el espectro. Acá estamos graficando, como indica hacia arriba, hacia este lado aumenta la frecuencia, el que está fuera de fase, o en antifase,
es de mayor frecuencia y el que está en fase es de menor frecuencia. Vamos a calcular ahora cómo es la intensidad relativa de las dos componentes del doblete excitónico, que van a aparecer acá y acá. Para eso utilizamos esta ecuación. ¿Qué ángulo tenemos acá que están formando? Es clarísimo que en este caso el ángulo es 0 grados, el coseno de 0 es 1, por lo cual si nosotros sustituimos 1 acá, la intensidad de la componente más en fase va a ser de 0 alfa, 1 más 1 es 2, que es lo que tenemos acá, y la componente fuera de fase va a ser 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué significa? Que todo la intensidad va a estar en este valor de frecuencia. ¿Qué significa con respecto al monómero? Dos componentes de monómero, cuando se estén alineados acá, el espectro va a experimentar un corrimiento hacia menores frecuencias. Bien, muy simple. Otro ejercicio. Vamos a suponer, damos el caso C. Lo que estamos cambiando ahora es que van a estar cabeza a cabeza, siguen estando en el mismo plano colineales. ¿Qué es lo que va a cambiar? La interacción, ¿cómo va a ser? Antes era atractiva, ahora claramente va a ser repulsiva, porque tenemos los dos extremos positivos del dipolo que se están enfrentando. B12 al ser positivo, entonces acá le vamos a sumar algo positivo, acá le vamos a restar algo positivo. Vamos a ir yendo más rápido ahora, pero pueden pausar el video. Ahora claramente la componente fuera de fase va a estar a una energía menor que la original, y la componente en fase va a estar a una energía mayor que la original. Y si lo ponemos acá en el gráfico, vemos que estos dos quedan invertidos con respecto a lo que era el caso anterior. ¿Qué pasa con la intensidad relativa? Vamos a aplicarlo acá. El ángulo sigue siendo, en este caso, perdón, son colineales, ahora son 180 grados. Bien, al ser 180 grados, el coseno es menos 1. Si sustituimos acá, la componente en fase, 1 menos 1, da 0. Y la componente que está fuera de fase, 1 menos menos 1, es 1 más 1, 2, dos veces el valor del monómero. O sea que vamos a tener un valor que va a ser el doble del monómero en la componente fuera de fase. ¡Tac! ¿Qué pasa acá? Tal vez hubiéramos esperado que fuera distinto. Desde el punto de vista experimental, si nosotros tenemos estos dos cromóforos colineales cabeza-cola o cabeza-cabeza, vamos a ver en ambos casos un corrimiento de la banda hacia menores energías. Intrínsecamente no es lo mismo el espectro, porque en el caso superior corresponde la intensidad de la banda a la frecuencia, a la transición que es en fase, y en el otro caso corresponde a la que es fuera de fase. Pero la verdad de la milanesa es que cuando nosotros hagamos el espectro vamos a ver que esto se corre hacia menores energías y no vamos a saber cuál es de los dos. Pero no es todo malas noticias, porque vamos a poder afirmar que están en el plano. El punto es qué pasa en los otros casos. Vamos a comparar ahora con los casos en cual, en vez de estar en el mismo plano, estaban coplanares. Estaban apilados, perdón. Si tenemos esto que están apilados cabeza a cabeza, estos dos extremos, ¿qué va a pasar? Tenemos los extremos positivos hacia el mismo lado, la interacción va a ser repulsiva, B12 va a ser positivo, y cuando nosotros calculemos entonces los valores en el espectro, al ser esto positivo, nu más va a aparecer a mayores valores de energía. El ángulo es 0 grados, coseno 1, y cuando nosotros ahora hagamos el cálculo de las intensidades relativas, vamos a tener que la componente en fase aparece acá con toda la intensidad. O sea que en este caso vamos a ver, cuando los tengamos apilados cabeza a cabeza, un desplazamiento hacia mayores frecuencias, distinto que lo que veíamos cuando estaban coplanares. ¿Qué pasa si los tenemos apilados pero cabeza-cola? ¿Qué va a cambiar? La interacción ahora va a ser atractiva, tenemos positivo con negativo, negativo con positivo, B12 va a ser negativo,
va a cambiar la posición relativa, nu más va a estar a menor energía, nu menos va a estar a mayor energía, pero el ángulo va a ser 180 grados, y cuando calculemos las intensidades relativas, esto ya se lo pueden ver venir, vamos a ver que tenemos la intensidad que vale 2, en este caso para la formación del dímero, para la banda del doblete excitónico que aparece a mayor energía. O sea, nuevamente, acá, por más que intrínsecamente sea la transición en un caso en fase y el otro la transición que está fuera de fase, vamos a ver un corrimiento a mayores energías. No vamos a poder distinguir estos que están apilados entre sí, pero sí los vamos a poder distinguir del caso anterior, que estaban colineales. Últimos dos ejemplos, que eran los que estaban a 90 grados. Estos que están perpendiculares, cabeza a cabeza, sin duda que vamos a tener una repulsión tremenda acá. En este caso particular, B12 va a ser positivo, y vamos a tener entonces la componente en fase a mayores energías. Ahora, el ángulo es 90 grados, el coseno va a ser 0, o sea que en este caso 1 más 0, 1 menos 0, lo que vamos a tener es que la intensidad de cada uno de estos va a ser igual. Y vamos a ver, en este caso sí, un desdoblamiento. ¿Ok? Y obviamente cada una de estas va a ser la mitad de lo que era la intensidad de las bandas que veíamos en los casos anteriores que se desplazaba, porque la intensidad total tiene que ser 2 veces de 0 a, y en este caso se distribuye. O sea que en los casos que teníamos de 0 y 180 grados, el desdoblamiento excitónico no se ve manifestado como un desdoblamiento, sino como un corrimiento hacia el azul o hacia el rojo. La otra situación que teníamos de que estén perpendiculares intersecantes, ¿qué es lo que tenemos acá? Este puede ser un caso un poco tramposo deliberadamente, pero es simple si uno lo mira con detenimiento, porque acá tenemos los extremos positivos y negativos se van a estar atrayendo, y esto va a generar una interacción atractiva, pero también tenemos que los extremos negativos entre sí y los dos positivos entre sí se van a estar repeliendo. Si esto está exactamente, se están intersecando por la mitad, el nivel de la interacción atractiva va a ser igual al de la interacción repulsiva, se van a cancelar, y ¿qué es lo que va a pasar? Como resultante, B12 va a ser igual a 0. No quiere decir que no hay acoplamiento, sino que el acoplamiento final resultante es nulo porque las interacciones se cancelan. Entonces, acá no tenemos nada que sumar ni que restar, la frecuencia de cada una de las dos componentes del doblete va a coincidir con la frecuencia original, y si bien el ángulo es de 90 grados y cada una de las componentes tiene esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, que el espectro no se va a mover del valor de la frecuencia original. O sea que podemos tener casos en los cuales el el desdoblamiento excitónico, sea tal que sea igual a 0 y no veamos nada en el espectro. Acá entonces tenemos de manera resumida qué es lo que se ve en cada uno de los casos. Acá tenemos los dos que estaban coplanares con un corrimiento hacia menor energía, los dos casos que estaban apilados, corrimiento a mayor energía, y los que estaban a 90 grados que teníamos desdoblamiento o ningún efecto. Acá nosotros estamos teniendo un caso particular que estén a 90 grados. Yo antes les había dicho que podíamos tener distintas intensidades relativas. Bueno, lo que pasa es que ahora elegimos casos extremos en los cuales elegimos ángulos de 0, 180, 90, en los cuales los cosenos valían 1, 0 y menos 1, pero la vida no es todo 0, 180, 90 grados, y en distintos valores intermedios que tengamos de los ángulos, sin duda que vamos a tener valores de cosenos distintos de 0, y podemos tener desdoblamientos excitónicos en los cuales la intensidad de uno y otro cambia. Ok, ahora, esto no son espectros, sino que son, en principio, las dos bandas que esperaríamos, y sabemos que estas bandas tienen un ancho finito, por lo cual normalmente la banda fuera de fase va a tener una forma de este tipo,
con un ancho de banda determinado, la banda en fase también, y esto vendría a ser más o menos como las fotos que circulan ahora en las redes que dicen cómo estamos todos antes y después de la cuarentena, más gorditos, pero este es el ensanchamiento que tienen las bandas normalmente, y el espectro que nosotros vamos a ver, en muchos de los casos, puede que tenga esta forma, que no se resuelve. Eso sería como después de 2 cuarentenas, más o menos. Bien. Esto es como aparece realmente en el espectro. Y si es un corrimiento, aparece obviamente como un corrimiento. Y esto es el tema de la resolución espectral. Vamos a necesitar que el acoplamiento excitónico sea más grande que el ancho de banda intrínseco de cada una de las componentes del doblete para que este se pueda resolver. Resolver significa ver que hay un desdoblamiento. Bueno, en la página del Transparente Virtual también van a encontrar esta simulación que hizo Guillermo Bar, que está buenísima, pues yo tomé los casos extremos, ahora les muestro el video, pero tiene un script en Python que se lo pueden bajar y utilizar en su compu. Acá lo que tenemos es simulación de los espectros, que pasa cuando tenemos que están en el plano, ¿ok? Y vamos cambiando el ángulo solamente. Y acá lo que tenemos es las bandas de los monómeros, cada una de las bandas de los dímeros y el espectro del dímero total. Vamos a empezar en este caso cuando están a 0 grados, vemos que tenemos la banda del monómero, la banda del dímero se corre a menos energía, que es lo que nosotros habíamos predicho anteriormente. Si empezamos a mover, ¿qué pasa? Vemos acá, este es el monómero, acá tenemos las dos componentes del dímero, a medida que el ángulo pasa a 45 grados, va subiendo la otra componente hasta llegar al valor, teníamos 90 grados, ¿qué pasaba cuando estaba a 90 grados en el plano? El acoplamiento excitónico resultante era 0 y quedaba la banda del dímero ahí. Si yo sigo ahí rotando los dos, voy a ver que van cambiando, se van cambiando las bandas de un lado para el otro. Puedo llegar a 135 grados, que es como menos 45, y veo la banda del dímero que están intercambiándose lo que sería la banda en fase y fuera de fase. Y bueno, cuando llego a 180 grados, voy a tener lo mismo que tenía antes. Bueno, pueden bajarse esto, jugar, probar y ver las distintas componentes, cómo afectan el espectro. Ahora, ¿cuál es el mensaje final de todo esto? La orientación relativa de dos cromóforos va a determinar cómo luce su espectro, porque los cromóforos no están completamente aislados, sino que están interaccionando. Y si estamos hablando del enlace peptídico, lo que nos interesa ver es el backbone de la proteína. Y si nos interesa el backbone, pensamos en las distintas estructuras secundarias. Y lo que vemos acá en esta diapo es que cada estructura secundaria, acá tenemos una hélice alfa y una hoja beta, posee distancias y orientaciones características. O sea, si nosotros queremos ver cómo es el ángulo y la distancia del enlace de cromóforo, del momento de transición del enlace peptídico, de este residuo con el contiguo, va a ser distinto que de este y el contiguo en una hoja beta. Entonces quiere decir que los acoplamientos excitónicos van a ser característicos de cada estructura secundaria, y que cada estructura secundaria me va a dar un espectro característico inequívoco. Bien, ahora, no vamos a ver un desdoblamiento que correspondería a lo que hemos llamado un dímero, dos cromóforos, sino que vamos a ver una sumatoria de todas las interacciones. Pero como sabemos que las orientaciones relativas en cada tipo de estructuras secundarias vienen de manera repetitiva, distancias y ángulos, esperamos tener patrones característicos. Y esto es lo que tenemos acá, y esta es una buena noticia: cada estructura secundaria tiene un patrón de desdoblamientos característicos. ¿Cómo lucen los espectros de la proteína? Horribles. ¿Por qué horribles? Porque la resolución no es lo suficientemente buena. Y esto es lo que vemos acá. Esto sería la polielelicina, que es un polímero de la lisina que según las condiciones se puede controlar que esté formando una alfa hélice en forma de ovillo estadístico o random coil o en forma de hoja beta. Vemos que son ligeramente distintos. Pónganle onda, chicos, estamos cada uno en nuestras casas, créanme que son distintos.
y créanme que en la clase de hidrobismos circulares van a ver que se pueden ver mejor cuán distintos son. El que más distinto aparece, sin duda, es la alfa hélice, que tiene como un hombrito. No le prestemos tanta atención a la intensidad, sino a la forma relativa de cada uno de ellos. Acá tienen como machete indicador los valores de frecuencia a los cuales aparecen, en el caso del brillo estadístico. Antes habíamos hablado de valores tentativos, de las transiciones pi asterisco y n pi asterisco. Vemos que la n pi asterisco puede ir desde 215 hasta 222 nanómetros, de acuerdo a cuál sea la estructura secundaria, y la pi asterisco puede ir de 191 a 208 nanómetros. Ahora quiero llamar la atención lo que pasa en el caso particular de las hélices. Antes habíamos visto, vuelvo para atrás, que en el caso del alfa hélice había un pequeño hombrito. El hombrito uno siempre esperaría tenerlo porque tenemos las dos transiciones, la pi asterisco y la n pi asterisco. Vamos a ver qué es lo que aparece acá. En verdad, en el caso del alfa hélice, si uno hace una deconvolución espectral, una deconvolución es simular 3 gaussianas, 1, 2, 3, 4 gaussianas que sean necesarias para describir el espectro, o sea, uno asume que el espectro es la suma de varias de estas gaussianas en particular. En el caso del poli L-glutámico, que tiene una estructura de alfa hélice, vemos que puede ser descrito por 1, 2, 3 bandas. La de menor energía, obviamente, va a ser la transición n-pi asterisco, pero acá estamos viendo 2 bandas. Esta no es el típico desdoblamiento excitónico entre 2 cromóforos que habíamos hablado en particular, sino que depende de algo que es una particularidad única de la alfa hélice comparada con la hoja beta. En la alfa hélice nosotros sabemos que todos los dipolos permanentes del enlace peptídico están en la misma orientación, por lo cual la alfa hélice tiene un dipolo magnético permanente. Bueno, el acoplamiento con ese momento dipolar permanente lleva a un desdoblamiento de la transición pi asterisco en 2 bandas, en lo que se llama la que está de polarización perpendicular a mayor energía, y la de paralelo a menor energía. Entonces, a diferencia de los brillos estadísticos y de las hojas beta, que tenemos un valor típico para la absorción de la transición pi asterisco, las hélices alfa van a ser caracterizadas por 2 pi asterisco, perpendicular y paralelo, a 191 y 208, mientras que a su vez va a estar bastante separada de la n pi asterisco, que aparece a 222 nanómetros. Bueno, esto es lo que podemos ver. Distancias, geometrías relativas, nos dan acoplamientos, interacciones que son características y que a su vez se reflejan en un espectro. Esto lo vamos a ver en todos los tipos de espectroscopías. Vamos a tratar de correlacionar un observable con parámetros geométricos que nos permitan concluir algo, en este caso algo bastante sencillo, como es componentes de estructura secundaria. Ahora, no es todo vacuo en la vida de proteínas, y en la próxima clase lo que vamos a ver es los cromóforos que aparecen en el ultravioleta cercano, que tienen que ver con las cadenas laterales. Así que bueno, me despido, espero que hayan pasado tan bien como lo pasé yo.